¿cómo están? Vamos a hablar de las rectas en el plano, ¿sí? Vamos a estar en el plano coordenado cartesiano, R2, y vamos a ver entes geométricos en él. Ecuaciones de la recta en el plano. Axiomáticamente, al conocer dos puntos distintos del plano, definimos una única recta que contenga ambos. Ahí estamos viendo un punto A, un punto B. Hay una única recta que pasa por dos puntos distintos A y B. Asociado a estos dos puntos hay dos vectores de posición que los tienen por puntos finales cada uno. Ambos vectores tienen punto inicial en el origen de coordenadas. Por el punto A tenemos el vector de posición A minúscula, por el punto B tenemos el punto de posición B minúscula. El vector diferencia de estos dos vectores de posición es un vector que tiene la dirección de la recta. Es el vector director de la recta que contiene ambos puntos. Este vector también es director de todas las rectas paralelas a ella. Es decir que con la diferencia de los vectores de posición de dos puntos, logramos un vector paralelo a la recta. Sumándole a un punto de la recta todos los múltiplos del vector director, obtenemos infinitos vectores cuyos puntos finales están todos sobre la recta, derivando de esta manera en la ecuación vectorial de la recta. Así definimos una ecuación vectorial, utilizando un director y un punto. Ecuación vectorial. Sea L una recta, P de coordenadas x0 y 0, un punto perteneciente a ella, y B de componentes u sub x, u sub y, un vector paralelo a ella que lo llamaremos vector director. La ecuación vectorial de L es L de xy igual a x0 y 0 más lambda u sub x, u sub y, con lambda que recorre todos los reales. Decimos que un punto pertenece a una recta L si y solamente si sus coordenadas verifican su ecuación, es decir, que hacen verdadera la proposición. Ejemplo, menos 1, 3 es un punto perteneciente a la recta L de los xy igual a 3 menos 9 más lambda por 1 menos 3, pues cuando lambda es igual a menos 4, x es igual a 3 menos 4 por 1 igual a menos 1 y igual a menos 9 menos 4 por menos 3 igual a 3. Conociendo la ecuación vectorial de L podemos hacer operaciones entre vectores, multiplicación de un número real por un vector y suma de vectores. De manera que si xy es igual a x0 y 0 más lambda u sub x u sub y, xy es igual a x0 y 0 más lambda por u sub x, lambda por u sub y. Entonces xy es igual a x0 más lambda u sub x, y sub 0 más lambda u sub y. Por igualdad de vectores, x, primera componente, tiene que ser igual a x0 más lambda u sub x, primera componente del otro vector, e y, segunda componente de un vector, igual a y0 más lambda u sub y, segunda componente del segundo vector. Ecuación paramétrica. Sea L una recta, P igual a x0 y 0, un punto perteneciente a ella, y B de coordenadas de componentes u sub x, u sub y, un vector paralelo a ella que lo llamaremos vector director. La ecuación paramétrica de L es x igual a x0 más lambda sub x, y igual a y0 más lambda sub y con lambda en R. Ejemplo, nuestra recta L de los xy igual a 3 menos 9 más lambda por 1 menos 3 es una recta escrita en su forma vectorial, que pasa por el punto 3 menos 9 y tiene director 1 menos 3. Ahora la escribiremos a ella misma en su forma paramétrica. Primero multiplicamos al 1 menos 3 por lambda, después sumamos al 3 menos 9 con el lambda menos 3 lambda, y después igualamos. Entonces x igual a 3 más lambda, y igual a menos 9 menos 3 lambda, con llave, y de esa manera definimos paramétricamente a nuestra recta L.
Conociendo la ecuación paramétrica de L podemos despejar gamma. Por ejemplo, en esto que estamos viendo, gamma es el parámetro. En ambas ecuaciones lineales con la condición de que el vector director tenga componentes no nulas. Entonces, si x es igual a x0 más gamma u sub x menos x0 es igual a gamma u sub x, si y es igual a y0 más gamma u sub y menos y0 es igual a gamma u sub y, entonces x menos x0 sobre u sub x es igual a gamma e y menos y0 sobre u sub y es igual a gamma. Igualando gamma con gamma, obtenemos que x menos x0 sobre u sub x es igual a y menos y0 sobre u sub y. Ecuación cartesiana. Sea L una recta, P de coordenadas x0 y 0 un punto perteneciente a ella, y B de componentes u sub x, u sub y un vector paralelo a ella que lo llamaremos vector director con componentes no nulas. La ecuación cartesiana de L es L, x menos x0 sobre u sub x igual a y menos y0 sobre u sub y. Ejemplo, en nuestra L, que x es igual a 3 más gamma e y es igual a menos 9 menos 3 gamma, con gamma recorriendo los reales, es una recta que puedo escribirla en forma cartesiana, pues las componentes de su director no son nulas. Si una componente fuera nula, ya no podría. Entonces, x menos 3 es igual a gamma, y más 9 sobre menos 3 también es igual a gamma, resultando de ecuación cartesiana x menos 3 igual a y más 9 sobre menos 3. Con la ecuación cartesiana no podemos escribir rectas horizontales ni verticales, pues en ellas alguna componente del director es nula. Conociendo la ecuación cartesiana es posible, aplicando propiedades de igualdad, escribir a la recta de otra forma. X menos x0 sobre u sub x igual a y menos y0 sobre u sub y, u sub y por x menos x0 igual a u sub x por y menos y0. U sub y por x menos u sub y por x0 igual a u sub x por y menos u sub x por y0. U sub y por x menos u sub x por y menos u sub y por x0 más u sub x por y0 igual a 0. Haciendo u sub y igual a y menos u sub x igual a b, menos u sub y por x0 más u sub x por y0 igual a c, decimos entonces que nos queda una ecuación a por x más b por y más c igual a 0. No olvidemos que A es la componente en Y del director y que B es la opuesta de la componente en X del director. Veamos que AB.u sub x u sub y es igual a u sub y menos u sub x punto u sub x u sub y es igual a u sub y u sub x menos u sub x u sub y igual a u sub y u sub x menos u sub y u sub x igual a 0. Lo que muestra que el vector AB es perpendicular al vector director de L. Entonces, ecuación implícita, sea L una recta de dirección perpendicular al vector AB. La ecuación implícita de L es A por X más B por Y más C igual a 0. Entonces aparece ahora una dirección perpendicular a la recta y que está definida por un vector. Ese nuevo vector se llama normal de la recta. Con la ecuación implícita podemos escribir a todas las rectas. Acá estamos viendo entonces una recta de vector U, de vector director U, de vector normal B, y lo que podemos ver es que el vector director es paralelo a la recta y el vector normal es perpendicular a la recta. Ahora, podemos ver que el vector que estamos viendo y el opuesto, los dos son paralelos a la recta. Entonces tendríamos dos directores. Pero en realidad todos los paralelos a ese director también son directores, o sea que hay infinitas posibilidades de directores. Lo mismo que con las perpendiculares. Tenemos un vectorcito normal,
pero el opuesto y todos los múltiplos no nulos del normal son también vectores perpendiculares a la recta y normales. Cuando hacemos vector director punto vector normal, siempre el producto escalar es 0. Vector director múltiplo del vector director, que también es director, vector normal, múltiplo del vector normal, que también es normal. Ejemplo, en nuestra recta x menos 3 igual a y más 9 sobre menos 3, que es la ecuación cartesiana, la podemos escribir en forma implícita. Multiplicamos x menos 3 por menos 3, distribuimos menos 3 por x menos 3 por menos 3 y dejamos todos los términos igualados a 0. De manera que la ecuación implícita es y más 3x igual a 0. Para confeccionar el vector normal utilizamos el número que multiplica a x, el número que multiplica a y. Es decir, que en esa ecuación implícita el normal es el 3, 1. El director de la recta lo podemos leer directamente en la ecuación cartesiana. Es el 1 que divide a x menos 3, la componente en x del director, y el menos 3 que divide a y más 9, la componente en y del director. Cuando hacemos 1, menos 3, punto 3, 1, lo que obtenemos es un producto escalar 0 porque son y tienen que ser vectores perpendiculares al director y al normal. Conociendo la ecuación implícita de toda recta no vertical, podemos explicitar a y en función de x de la siguiente manera. b por y igual a menos a por x menos c, si b distinto de 0. Entonces y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. Y haciendo luego menos a sobre b igual a m y haciendo también menos c sobre b igual a n, obtenemos la ecuación explícita de una recta que es la más conocida, y igual a pendiente por x más ordenada al origen. Supongamos una recta en la que c es igual a 0. La ecuación es y igual a menos a sobre b por x, de manera que cuando x es igual a 0, y es igual a 0, y cuando x es igual a b, y es igual a menos a. b tiene que ser no nula, por lo que obtenemos de esta manera dos puntos distintos de la recta L. Supongamos que son puntos x e y. El vector xy es el menos ba. Es uno de los infinitos directores paralelos que tiene L. En el siguiente gráfico el vector es de longitud como la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos tienen longitudes, valor absoluto de a y valor absoluto de menos b respectivamente. Entonces, se forma un ángulo entre el semieje positivo de las x y el vector y. Y la tangente de ese ángulo, a ver si podemos ver, ese es el ángulo que se forma, ¿sí? La recta tiene director u, el eje x es una recta, tiene director y. Se forma un triángulo, ahí tenemos el cateto opuesto al triángulo y ahí tenemos el cateto adyacente al triángulo. Cuando hacemos el cociente cateto opuesto sobre cateto adyacente, obtenemos la tangente de ese ángulo que marcamos, pero también obtenemos la pendiente, porque son lo mismo. Entonces, a sobre menos b menos a sobre b menos a sobre b es la pendiente, que es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x. Pero entonces, habla de la inclinación de la recta este número m, y lo hará con todas las rectas que tengan igual inclinación. Esto es, todas las rectas paralelas a L. Ahora veamos quién es n. Cuando x es igual a 0, en la ecuación y es igual a n. Así obtenemos las coordenadas de un punto de L, pues todos los puntos de L deben satisfacer su ecuación y recíprocamente. Todas coordenadas que verifiquen la ecuación de una recta son las de un punto perteneciente a ella. En este caso encontramos las coordenadas del punto 0n. La cuestión es que los puntos de esta característica pertenecen todos al eje y. Entonces en n tenemos la intersección de la recta con el eje y. N recibe el nombre de ordenada al origen.
Entonces, si el director es A, U sub X, U sub Y, la pendiente es la tangente de gamma. Y esa pendiente también la puedo encontrar como U sub Y sobre U sub X. Y ahí vemos cómo las componentes del director se relacionan con la pendiente de la recta. Ecuación explícita. La recta L, cuya tangente del ángulo que forma con el semieje positivo de las X es M, y que a su vez intersecta con el eje Y en N, tiene por ecuación explícita L igual a mx más N. Con la ecuación explícita no podemos escribir rectas verticales. Las rectas horizontales son de ecuación Y igual a K con K real. También puede decirse de director 1, 0 o paralelo. El eje X es una recta horizontal de ecuación Y igual a 0. Las rectas verticales son de ecuación X igual a K, con K perteneciente a los reales. También puede decirse de director 0, 1 o paralelo. El eje Y es una recta vertical de ecuación X igual a 0. Ejemplo, en nuestra L, Y igual a 3y más 3x igual a 0, que está escrita en su forma implícita, la podemos escribir en su forma explícita. Si y más 3x es igual a 0, y igual a menos 3x es una recta de pendiente menos 3 y ordenada al origen 0. Utilizaremos nuevamente la ecuación implícita de L y supondremos que A, B y C son los tres simultáneamente no nulos. AX más BY más C igual a 0. Suponiendo A distinto de 0, B distinto de 0 y C distinto de 0, vamos a hacer un despeje inusual. AX más BY igual a menos C. Ahora dividimos todo por menos C. Y vamos a escribir la división de fracciones de esta manera. X sobre menos C sobre A más Y sobre menos C sobre B igual a 1. A menos C sobre A lo vamos a llamar A minúscula. A menos C sobre B lo vamos a llamar B minúscula. Y esa va a ser la ecuación segmentaria de la recta. En la ecuación X sobre A más Y sobre B igual a 1, cuando X es igual a 0, Y es igual a B. Y cuando Y es igual a 0, X es igual a A. Es decir que 0b y A0 son las intersecciones de la recta con los ejes coordenados. La ecuación segmentaria. Sea L una recta que no es horizontal, tampoco vertical y no es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Sabemos que L intersecta al eje X en A0 e intersecta al eje Y en 0b. Su ecuación segmentaria es L, X sobre A más Y sobre B igual a 1. Con la ecuación segmentaria no podemos escribir ni rectas horizontales, ni verticales, ni aquellas que pasan por el origen. Por esta razón, no podemos escribir en forma segmentaria la ecuación del eje X o del eje Y. Tampoco vamos a poder escribir en forma segmentaria la recta con la que venimos haciendo el ejemplo, porque es una recta que pasa por el origen. Escribir, si es posible, la recta que pasa por los puntos A11 y B-32 en todas las formas aprendidas. Confeccionamos el vector director 1 menos menos 3, 1 menos 2, director 4 menos 1. Escribimos la ecuación vectorial L de los XY igual a 1, 1 más alfa por el 4 menos 1 con alfa perteneciente a los reales. Multiplicamos 4 menos 1 por alfa, sumamos los vectores, igualamos los vectores y escribimos la ecuación paramétrica, en donde L dos puntos llave. X igual a 1 más 4 alfa y igual a 1 menos alfa con alfa perteneciente a los reales. Despejamos alfa en cada ecuación, igualamos y obtenemos la ecuación cartesiana. L, x menos 1 sobre 4 igual a y menos 1 sobre menos 1. Multiplicamos por 4, multiplicamos por menos 1 miembro a miembro, igualamos todo a 0 y obtenemos la ecuación implícita.
L dos puntos menos x menos 4y más 5 igual a 0. Por último despejamos y obtenemos la explícita, y de la implícita igualamos 5 a x más 4y, dividimos todo, multiplicamos miembro a miembro por un quinto y obtenemos la ecuación segmentaria de la recta. El cálculo del punto medio. Sean los puntos A de coordenadas x, a y a y B de coordenadas x, b y b. El punto medio M del segmento AB tiene coordenadas xa más xb sobre 2, y a más ib sobre 2. Por ejemplo, el punto medio del segmento de extremos A 5, 4 y B 9, 2 es M de coordenadas 5 más 9 sobre 2, 4 más 2 sobre 2, es decir, 7,3. Ángulo entre dos rectas. De los cuatro ángulos, se define como ángulo entre ellas al de menor amplitud, en este caso el pintado en verde, y su opuesto por el vértice. Ese ángulo no es el menor, este congruente con el primero no es menor, este es el menor ángulo que coincide con el opuesto por el vértice, que sería el cuarto. Ahora, ¿cómo hacemos para poder hablar de ese ángulo con una fórmula, algebraicamente? El ángulo entre L1 y L2 supongamos que es un ángulo alfa. Lo podemos encontrar como el arco coseno del valor absoluto de D1 de 2 sobre módulo de D1 por módulo de D2. ¿Por qué consideramos el valor absoluto de D1 punto D2? Porque de los cuatro ángulos queremos el menor. El ángulo entre L1 y L2 igual a alfa igual al arco coseno del valor absoluto de N1 punto N2 sobre módulo de N1 por módulo de N2. Es decir, que para poder encontrar el ángulo entre dos rectas podemos utilizar los directores o los normales. ¿Por qué el valor absoluto? Supongamos que no utilizamos el valor absoluto. Pensemos en dos rectas, una de director de 1, 1, 0 y otra de director de 2, 1, 1. Para la primera, D3 igual a menos 1, 0, también es director, porque si un vector es director, el opuesto también lo es. Cuando buscamos el ángulo entre D1 y D2, si no utilizamos valor absoluto, obtenemos un ángulo de pi sobre 4, un ángulo agudo. Cuando buscamos el ángulo entre D2 y D3, que tendría que ser el mismo ángulo porque es el ángulo entre dos rectas, obtenemos un ángulo de 3/4 pi, que es un ángulo obtuso. Pero nosotros dijimos que vamos a definir como ángulo entre rectas al menor. Por esto, de que tenemos un ángulo agudo y el otro obtuso, para poder quedarnos con el agudo, que es el que surge de un argumento de arco coseno positivo, usamos el valor absoluto. 1. Posiciones relativas entre dos rectas. A. Rectas paralelas. Y. Coincidentes. 1. Todo punto de una recta tiene coordenadas que verifican su ecuación y también la ecuación de la otra recta. 2. El conjunto intersección entre ellas es cada una de ellas. 3. Las direcciones de ambas son paralelas y un punto de una es punto de la otra. 4. Sus ecuaciones implícitas forman un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas compatible
indeterminado. Cuando son paralelas no coincidentes, todo punto de una de las rectas no verifica la ecuación de la segunda. El conjunto intersección entre ellas es el conjunto vacío. Las direcciones de ambas son paralelas, pero un punto de una de ellas no verifica la ecuación de la otra. Sus ecuaciones implícitas forman un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas incompatibles. Las rectas incidentes no perpendiculares. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden intersectarse dos rectas sin que sean un ángulo recto. Entonces, esas son las rectas incidentes no perpendiculares. Tienen un único punto de una de las rectas, tiene coordenadas que verifican su ecuación y también la ecuación de la otra recta. El conjunto intersección entre ellas es un único punto. Las direcciones de ambas no son paralelas. Sus ecuaciones implícitas forman un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas compatible determinado. C. Rectas incidentes perpendiculares. Además de 1 a 4 las incidentes anteriores, sus vectores directores de 1 de 2 son perpendiculares, de 1 perpendicular a de 2. Sus vectores normales n1, n2 son perpendiculares, n1 perpendicular a n2. D1 punto d2 es igual a 0, n1 punto n2 es igual a 0. Ejemplo, sean dos rectas de ecuaciones paramétricas, L1, x igual a 2 más epsilon y igual a 4 más epsilon con epsilon perteneciente a los reales, L2, x igual a 2 más 2 lambda y igual a 6 menos lambda con lambda perteneciente a los reales, hallar el conjunto intersección entre ellas. Son dos rectas en el plano de directores, D1, 1, 1 y D2, 2 menos 1. A simple vista, estos dos directores no son paralelos, por lo que hay intersección entre estas dos rectas. X igual a 2 más beta y x igual a 2 más 2 lambda, entonces 2 más beta igual a 2 más 2 lambda. Y análogamente con las ecuaciones de y, obtenemos que 4 más beta igual a 6 menos lambda. Resolviendo el sistema en las variables beta y lambda, dejamos las variables de un lado y las constantes de otro. Formamos la matriz ampliada, hacemos operaciones elementales, logramos la forma escalonada reducida y queda despejada lambda igual a 2 tercios y beta igual a 4 tercios. Sustituyendo con lambda o beta en las correspondientes ecuaciones para x e y, obtenemos las coordenadas de los puntos de intersección. 2 más beta igual a 2 más 4 tercios igual a 10 tercios, 4 más beta igual a 4 más 4 tercios igual a 16 tercios. L1 intersección L2 es igual a 10 tercios, 16 tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos rectas se intersectan en un único punto. Nosotros ya sabíamos que existía ese punto. ¿Por qué? Porque a priori nosotros lo que vimos es que los directores no eran paralelos. Entonces tenía que haber punto de intersección. Lo que hicimos a posteriori es encontrar ese punto de intersección. De estas dos rectas solo sabemos que se intersectan. No sabemos si son perpendiculares o no. Es decir, que pueden ser perpendiculares y pueden no ser perpendiculares. Se intersectan. Es todo lo que sabemos hasta ahora. Ejercicio. Sean dos rectas de ecuaciones paramétricas. L1 igual a 3 más epsilon y igual L1, x igual a 3 más epsilon y igual a 2 más epsilon con epsilon perteneciente a los reales. L2,
x igual a 1 más 2 lambda, y igual a 1 menos 3 lambda con lambda perteneciente a los reales. Hallar el conjunto de intersección entre ellas. Hacemos x igual a x, entonces 3 más epsilon igual a 1 más 2 lambda, 2 más epsilon igual a 1 menos 3 lambda. Despejamos, dejamos las variables de un lado, las constantes del otro, resolvemos el sistema y obtenemos que epsilon es igual a menos 8 quintos y que lambda es igual a 1 quinto. Pero epsilon y lambda no son el punto de intersección. Con epsilon puedo ir a la ecuación de L1 y obtener x e y, o con lambda ir a la ecuación de L2 y obtener x e y. Entonces, el punto de intersección es el 7 quintos, 2 quintos. Condición de paralelismo entre rectas. Sea en L1 correspondiente con todos los elementos de subíndice 1 y L2 correspondiente con todos los elementos de subíndice 2. Dos rectas de directores U sub 1 de componentes U1x, U1y y U sub 2 de componentes U2x, U2y, normales N1 de componentes A1B1 y N2 de componentes A2B2, pendientes M1 y M2, ordenadas al origen N1 y N2, cuando las hubieran intersecciones con el eje X en A10 y A20, e intersecciones con el eje Y en 0B1 y 0B2, cuando las hubieran, las siguientes proposiciones son equivalentes. B1 es a A1 como B2 es a A2, sin ceros en los términos de la proporción, o ambas rectas son horizontales o ambas verticales. El sistema de ecuaciones lineales y igual a m1x más n1 y igual a m2x más n2 es compatible indeterminado o incompatible. La matriz m1 menos 1, m2 menos 1 es una matriz no inversible. El determinante de la matriz m1 menos 1, m2 menos 1 es nulo. m1 igual a m2 o ambas rectas son verticales. Si además un punto de una de las rectas pertenece a la otra, o en sus ecuaciones implícitas con coeficientes no nulos A1 es A2 como B1 a B2 como C1 a C2, o el sistema de ecuaciones lineales y igual a M1x más N1 y igual a M2x más N2 es compatible indeterminado, sabemos que las rectas son paralelas coincidentes. Ejemplos. Utilizar los teoremas para hablar del paralelismo o no de cada par de rectas. L1, x igual a 2 más 4 lambda, y igual a 3 más 5 lambda con lambda perteneciente a los reales. L2, x más 1 sobre 12 igual a y más 2 sobre 15. D1 igual a 4, 5, D2 igual a 12, 15. D1 igual a k por D2. ¿Por qué? Porque 4, 5 es igual a 1/3 por 12, 15, con k igual a 1/3. Luego, por teorema, al ser un director múltiplo del otro, las rectas son paralelas. 2. L1, 12x más 18y más 5 igual a 0. L2, 6x más 9y más 3 igual a 0. N1 igual a 12, 18. N2 igual a 6, 9. N1 igual a k por N2, porque 12, 18 es igual a 2 por 6, 9. Luego, por teorema, al ser un normal de una recta múltiplo no nulo del normal de la otra, las rectas son paralelas. 3. L1 y igual a 3 quintos por x más 3. L2 y igual a 3 quintos por x menos 2. M1 igual a M2. Luego, por teorema, al ser las pendientes iguales, las rectas son paralelas. Condición de perpendicularidad entre rectas.
sean L1 correspondiente con todos los elementos de subíndice 1 y L2 correspondiente con todos los elementos de subíndice 2, dos rectas de directores U1, U2, normales, N1 y N2, pendientes M1 y M2, ordenadas al origen N1, N2 cuando las hubieran, intersecciones con el eje X en A10 y A20 e intersecciones con el eje Y en 0B1 y 0B2. Cuando las hubieran, las siguientes proposiciones son equivalentes. 8. B1 es a A1 como menos A2 es a B2, sin ceros en los términos de la proporción, o una recta es horizontal y la otra vertical. 9. El determinante de la matriz M1 menos 1, M2 menos 1 es no nulo e igual a 1 sobre M2 menos M2, o una recta es horizontal y la otra vertical. M1 igual a menos M2 a la menos 1, o una recta es horizontal y la otra vertical, el ángulo entre L1 y L2 mide 90 grados. Ejemplos. Utilizar los teoremas para hablar de la perpendicularidad o no de cada par de rectas. L1, x igual a 2 más 4 lambda, y igual a menos 3 menos 5 lambda, con lambda perteneciente a los reales. L2, x sobre 15 igual a y más 2 sobre 12. D1 es igual a 4 menos 5, D2 igual a 15, 12. D1 punto D2 es igual a 4 menos 5 punto 15, 12, igual a 0. Luego, por teorema, al ser el producto escalar entre los vectores directores igual a 0, las rectas son perpendiculares. 2. L1 de ecuación 2x más 3y más 5 igual a 0. L2 de ecuación 9x menos 6y más 3 igual a 0. N1 de componentes 2,3. N2 de componentes 9, menos 6. N1.N2 igual a 2,3.9, menos 6 igual a 0. Luego, por teorema, al ser el producto escalar entre los vectores normales igual a 0, las rectas son perpendiculares. 3. L1, y igual a menos 4 quintos por x más 3. L2 de ecuación y igual a 5 cuartos por x menos 2. M1 es igual a menos 4 quintos. M2 es igual a 5 cuartos. M1 por M2 es igual a menos 1. Luego, por teorema, al ser las pendientes opuestas, producto negativo, e inversas, valor absoluto del producto igual a 1, las rectas son perpendiculares. 4. L1 de ecuación 2x igual a 5. L2 de ecuación y igual a 0. La recta L1 es una recta vertical, la otra es una recta horizontal. Luego son rectas perpendiculares por teorema. Deducción de la fórmula de distancia de punto a recta en el plano. Sean L de ecuación ax más bi más c igual a 0. El normal de L es el AB. Y P, un punto de coordenadas xp y p. Fórmula de deducir distancia de P a L igual a valor absoluto de xp más BIP más c sobre el módulo de AB. P de coordenadas xp y p. L de ecuación A por x más bi más c igual a 0. Tenemos la distancia desde P a distintos puntos de L. Vamos a considerar como distancia de punto a recta a la menor de todas ellas, que se obtiene en una dirección perpendicular de B a L. Generemos condiciones geométricas favorables para deducir. Este es el punto P, un punto Q, el normal y la recta.
Generemos un vectorcito P a Q, de P a un punto de L, cualesquiera. Y se va a formar un triángulo rectángulo con el vectorcito que va de P a la recta en forma perpendicular, en la dirección del normal. Si proyectamos a PQ en la dirección del normal, vamos a obtener la distancia del punto a la recta. ¿Cómo formamos el vectorcito PQ? XQ menos XP, y Q menos IP. La distancia entonces es el módulo de la proyección de PQ en la dirección de N. Utilicemos el álgebra para decir de otra forma lo visualizado. El módulo de la proyección de A en la dirección de N es el valor absoluto de A.N sobre el módulo de N. Fórmula de proyección. Módulo de la proyección. De A es el vectorcito PQ, que ya le encontramos las componentes recién. Y es el vector a proyectar. El normal es la dirección sobre la que proyecto. Q pertenece a L, entonces verifica su ecuación, de modo que AXQ más BIQ más C va a ser igual a 0. Y ahí podemos despejar C como menos AXQ menos BIQ. Otros conocimientos del álgebra que utilizaremos. 1. Multiplicación escalar de vectores. 2. Propiedad distributiva de los números reales. 3. Propiedad conmutativa de los números reales con la suma. 4. Un punto que pertenece a una recta verifica su ecuación. 5. Valor absoluto de A punto B es valor absoluto de A por valor absoluto de B. Entonces, utilicemos el álgebra para decir de otra forma lo visualizado. El módulo de la proyección de PQ en la dirección de N es el valor absoluto de PQ.N sobre módulo de N. Es decir, el valor absoluto de XQ menos XP, y Q menos IP punto AB sobre módulo de AB. El valor absoluto de A por XQ menos XP más B por IQ menos IP sobre módulo de AB, distribuyendo, es el valor absoluto de AXQ menos AXP más BIQ menos BIP sobre módulo de AB, conmutando la suma AXQ más BIQ menos AXP menos BIP, reemplazando AXQ más BIQ por menos C, sacando factor común menos 1 y diciendo que el valor absoluto de menos 1 por AXP más BIP más C es igual al valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de AXP más BIP más C, el valor absoluto de menos 1 es igual a 1, entonces obtenemos la fórmula que habíamos propuesto al principio, valor absoluto de AXP más BIP más C sobre módulo de AB. Luego la tesis. Sean la recta L de ecuación y igual a 3x más 2 y el punto C de coordenadas 3, 2. Calcular la distancia de punto a recta utilizando la fórmula y verificar la distancia hallada construyendo una perpendicular a L que pase por C. Calculando la distancia de C al punto de intersección de L con la perpendicular construida. Por fórmula, la distancia de C a L es el valor absoluto de menos 3 por XQ más IQ menos 2 sobre módulo del menos 3, 1. El XQ y Q es el 3, 2. Entonces, la distancia de C a L es el valor absoluto de menos 3 por 3 más 2 menos 2 sobre raíz de menos 3 a la 2 más 1 a la 2, igual a 9 sobre raíz de 10. No olviden que 9 sobre raíz de 10 se puede racionalizar y es 9 décimos por raíz de 10. Ahora, por construcción, P es
de ecuación y igual a menos un tercio por x más n, la perpendicular. La hacemos pasar por el punto 3, 2, de manera que 2 es igual a menos un tercio por 3 más n, entonces n es igual a 3. Entonces la perpendicular que pasa por el punto al que le queremos tomar la distancia, que pasa por C, es y igual a menos un tercio por x más 3. La intersección de la perpendicular con L es intersectar y igual a menos un tercio por x más 3 con y igual a 3x más 2, obteniendo el punto A de coordenadas 3 décimos, 29 décimos. La distancia de C a A es la raíz de 3 décimos menos 3 más a la 2 más 29 décimos menos 2 a la 2. La distancia de C a A, entonces, es hacer cálculos y obtenemos que es 9 décimos por raíz de 10. Es decir, que busquemos una distancia por fórmula o la busquemos por construcción, tiene que ser la misma. Distancia entre rectas. La distancia entre dos rectas L y M incidentes en un punto es 0. La distancia entre dos rectas L y M paralelas coincidentes es 0. La distancia entre dos rectas L y M paralelas no coincidentes es la distancia de un punto de M a la recta L. Entonces, ahí estamos viendo dos rectas incidentes. Tienen distancia 0. Ahí vemos dos rectas paralelas coincidentes. También tienen distancia 0. Y cuando las rectas son paralelas no coincidentes, la distancia entre ellas es la distancia de un punto de una a la otra recta. A un punto le tomamos la distancia a la otra recta y así obtenemos la distancia entre un par de paralelas. Dos enunciados muy parecidos que utilizan fórmulas distintas de distancia para resolverse. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad del punto 3, 2. La distancia de P a Q es la raíz de xp menos xq a la 2 más ip menos iq a la 2. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad de la recta y igual a menos 2x. La distancia de P a L es el valor absoluto de AXP más BIP más C sobre el módulo de AB, donde el normal de L es de componentes AB. Entonces, en uno de los enunciados voy a utilizar la fórmula de distancia entre puntos para responder y en el otro de los enunciados voy a utilizar la fórmula de distancia de punto a recta. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad del punto 3, 2. Los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 tienen la forma P, x, x más 1. El punto conocido es q igual a 3, 2. La distancia de P a Q es la raíz de xp menos xq a la 2 más ip menos iq a la 2. Entonces esa distancia tiene que ser 1 igual a la raíz de x menos 3 a la 2 más x más 1 menos 2 a la 2. Haciendo cuentas, elevamos a la 2 miembro a miembro, resolvemos las potencias como corresponde, igualamos a 0, hacemos Bhaskara y Bhaskara nos dice que no tenemos raíces reales. Las raíces de esta ecuación son números complejos no reales, por lo que no existen puntos pertenecientes a la recta que estén a distancia de una unidad del punto 3, 2. Veamos qué ocurre si el enunciado cambia sutilmente.
Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan 10 unidades del punto 3, 2. Los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 tienen la forma x, x más 1. El punto conocido es q igual a 3, 2. La distancia ahora tiene que ser igual a 10. Elevamos a la 2 miembro a miembro. Los binomios a la 2 los escribimos como trinomios. Y cuando igualamos todo a 0 obtenemos dos raíces, x igual a 9 o x igual a menos 5. Cuando x es igual a 9, y que es igual a x más 1 es 9 más 1, 10, formando las coordenadas de un punto 9, 10. Por lo que un punto que verifica todo lo que dice el enunciado es el 9,10. Cuando x es igual a menos 5, y es igual a menos 5 más 1 igual a menos 4. Entonces otro punto es el menos 5 menos 4. La distancia de un punto a una recta es la menor de todas las distancias posibles del punto a otro punto de la recta. La distancia del punto 3, 2 a la recta y igual a x distancia de q a L igual a valor absoluto de menos 3 más 2 menos 1 sobre el módulo del menos 1, 1. Igual a raíz de 2 aproximadamente 1,4. Esto informa que el punto de la recta que está más cerca del punto 3, 2 está a más de una unidad de distancia. Por esta razón, en el primer enunciado, ninguno encontramos. Acá estamos viendo todos los puntos que están a distancia 1 de Q, que forman una circunferencia de radio 1 que no intersecta a la recta verde. Sin embargo, la circunferencia centrada en Q de radio 10, que es la que tiene todos los puntos que están a 10 unidades de distancia del punto Q, sí intersectan dos puntos a la recta verde. Son los puntos 9,10 y menos 5 menos 4. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad de la recta y igual a menos 2x. Utilizaremos nuevamente el resultado de las coordenadas de los puntos de la recta y igual a x más 1, p x, x más 1. También escribiremos la ecuación implícita de la segunda recta, L y más 2x igual a 0. Entonces, la distancia de punto a recta tiene que ser igual a 1. Haciendo las cuentas, despejamos que raíz de 5 tiene que ser igual a valor absoluto de 3x más 1. Entonces, 3x más 1 igual a raíz de 5 o 3x más 1 igual a menos raíz de 5. 3x igual a raíz de 5 menos 1 o 3x igual a menos raíz de 5 menos 1. X igual a raíz de 5 menos 1 sobre 3 o x igual a menos raíz de 5 menos 1 sobre 3. Un punto es raíz de 5 menos 1 sobre 3, raíz de 5 más 2 sobre 3. Y el otro punto es menos raíz de 5 menos 1 sobre 3, menos raíz de 5 más 2 sobre 3. Lo que podemos ver acá es que del punto D y el punto B a la recta azul hay una distancia, hay dos perpendiculares y sobre ellas se dan esas distancias que pide el enunciado. Son puntos de la recta verde, pero se los mira como distancia de punto a recta sobre una dirección perpendicular. Haz de rectas paralelas de ecuación h igual a x más k con k perteneciente a los reales. Acá estamos viendo unas de rectas paralelas. ¿Qué característica tienen? Cambian la ordenada al origen, pero todas tienen pendiente 1.
Acá tenemos unas de rectas que contienen a un mismo punto de ecuación h, xy igual a 2, 4 más lambda por ab, con lambda real, a real, b real, a y b no simultáneamente nulos, pues el vector nulo no es director de recta alguna. Entonces, la característica que tienen es que todos pasan por el 2,4. Es el haz pom-pom. Ejercicio. Escribir el haz de rectas paralelas a L menos x más y menos 3 cuartos igual a 0. El normal de L es el menos 1, 1. Todas las rectas paralelas a L tienen normales igual a L o paralelos a L. Entonces el haz tiene ecuación h menos x más y menos c igual a 0. Ejercicio. Escribir el haz de rectas que pasan por el punto 5,9. El haz es de ecuación xy igual a 5,9 más alfa por ab, con a y b no simultáneamente nulos. Haz de rectas tangentes a una circunferencia. La característica que tienen todas estas rectas es que son tangentes a la circunferencia trigonométrica, que es la circunferencia centrada en 0 de radio 1. Lo que es posible escribir ese haz de rectas mediante una ecuación, pero es una ecuación compleja y no le veo la necesidad de ese nivel de dificultad. Ya pueden jugar este jueguito y verificar cuánto comprendieron de lo que estuve hablando.